Buenas, bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre el concepto de variables de sistema. Primero deberemos un poquito tratar de pensar y poder construir el concepto de lo que es una variable. Una variable en programación es un elemento fundamental para la creación de programas que sean mucho más que una cuestión estática, ¿no? Es lo que nos va a permitir que nuestros programas puedan ser dinámicos y puedan generar cosas que vayan cambiando en el tiempo, ¿no? El concepto de variable básicamente me permite almacenar un dato en un espacio específico del programa, en un espacio específico de la memoria, concretamente del dispositivo, para poder acceder a él en otro lugar del programa, ¿no? Es como una especie de un contenedor, una cajita en la que yo voy a poner un dato que voy a poder acceder a él luego en el programa. Ya vamos a llegar a una definición un poco más profunda cuando creemos nuestras propias variables, es algo que va a suceder, pero por ahora tenemos que centrarnos en este concepto que es el de variables integradas, que es una cosa un poco más simple y enseguida nos va a permitir poder agregarle bastante dinamismo a lo que estamos trabajando. En principio las variables integradas en P5 lo que hacen es almacenar información del entorno del programa, es decir, del dispositivo. Me van a permitir acceder a valores y cosas que tienen que ver con el lugar en el que ese programa está funcionando. Por ejemplo, me permiten acceder a datos como la posición del mouse o el tamaño del lienzo, ¿no? Como sin una necesidad concreta de tener que definirlas a mano, ¿no? Yo quiero saber dónde está la posición del mouse. Es difícil como pensarlo manualmente porque el mouse concretamente se está moviendo, ¿no? Dependiendo del input del usuario. Entonces no puedo calcularlo en el programa dónde es que va a estar el mouse, pero sí puedo saber dónde está específicamente utilizando una de estas variables. Por ejemplo, y un ejemplo bien concreto, es el uso de la variable mouseX o de la variable mouseY, que ambas, respectivamente, una me devuelve el valor de la posición en X del mouse y la otra el valor de la posición en Y del mouse. Vamos a verlo en un ejemplo. Este es el ejemplo que estuvimos trabajando en el video anterior, ¿no? Como sobre color. Construimos estos dos elementos y me permite visualizar las posibilidades del color y las transparencias, etc. Ahora quiero hacer que esto sea un poquito más dinámico. ¿Cómo hago? Voy a tratar de incorporar la variable mouseX y mouseY también, respectivamente. El uso de variables en programación, dependiendo del lenguaje, varía, ¿no? Cambia la forma en la que uno después las tiene que declarar, etc. Como todas esas cosas a las cuales vamos a llegar en breve. Por ahora, para utilizar una variable de sistema, simplemente la tenemos que nombrar por la forma en la que está descrita. Por ejemplo, si yo quisiera incorporar la variable de mouseX a alguna parte de mi programa, es decir, hacer que algo responda al movimiento del mouse, simplemente podría, por ejemplo, tomar este valor, que es el valor en X del primer elipse, es decir, el que define el punto en el que está, eliminarlo y escribir la palabra mouse X. Vamos a notar que si está correctamente escrita se va a cambiar de color, se va a poner rosado por defecto. Ese es el color de las variables integradas del sistema. Veamos qué sucede cuando lo ejecuto. En principio se corrió de lugar, pero si acerco el cursor al canvas, vean lo que pasa. La posición del elipse corresponde ahora a la posición en X del mouse. No importa si lo muevo hacia arriba, hacia abajo, pero sí importa el desplazamiento horizontal del mouse. De la misma forma, si uso mouse Y, ahora va a respetar exactamente la posición del mouse sobre el canvas. Esto hace que estos valores, los valores que estoy trayendo a través de las variables mouseX y mouseY, sustituyen el valor numérico que yo había puesto como parámetro de la función, es decir, ese valor estático fijo que había puesto al principio, ahora es un valor numérico que yo necesariamente no sé cuál es. Y eso justamente es lo interesante, yo no tengo un punto exacto, un valor exacto para definir esto, simplemente le digo que ese elipse se va a dibujar sea donde sea que esté el mouse en ese momento. Entonces, ahí es que aparece.
Esto nos permite visualizar bien claro una cosa que tiene que ver con la repetición del bucle draw, ¿no? Lo que veíamos que sucede en esta función es una función que es repetitiva, ¿no? Se van ejecutando uno a una las indicaciones y una vez llega a la última vuelve a la primera. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, dijimos que el background lo que hace es eliminar, es decir, eliminar no, pintar de un color plano todo el canvas. Es decir, le da una capa de color y sobre eso empezamos a dibujar el resto de las cosas. Si yo lo elimino, acá lo que estoy haciendo es comentándolo. Es decir, con estas dos barritas hago que esa línea no se ejecute, eso es un comentario. Si yo lo elimino y lo ejecuto, lo que va a pasar es, en principio veo que el color que habíamos definido no está, ¿no? Y tiene un color negro de fondo, por defecto. Pero veamos qué sucede cuando arrastro el cursor. Estoy viendo cada una de las iteraciones de esa repetición. Cada vez que ese loop se repitió, lo que hizo fue dibujar una elipse exactamente donde estaba el mouse. Lo que me pasaba antes que veía una animación es que, claro, cada uno de esos se iba limpiando con el fondo anterior, ¿sí? Se borraba y empezaba de cero. Entonces, el efecto visual que se genera es que, bueno, ese elemento se está animando. Pero en realidad lo que se está haciendo es que se está dibujando muchas veces por segundo. Y en este caso, se está dibujando muchas veces por segundo exactamente donde esté el mouse. De esta forma, tengo este efecto como de rastro, que es literalmente todas las posiciones en las que estuvo ese elipse siguiendo el mouse en los frames anteriores. Vamos a volver a esto para visualizarlo de esta forma. Una cosa interesante que se puede hacer con estas variables es que no necesariamente tienen que ser correlativas a lo que quiero usar, porque básicamente son números, y esos números los puedo poner en cualquier lado. Entonces perfectamente puedo utilizar, por ejemplo, el valor en X para este elipse, pero puedo utilizar el valor en Y para este otro. Y de esta forma puedo mover los dos a la vez. Se mueven en este caso en un eje vertical u horizontal, pero se están moviendo los dos a la vez. Y no solo eso, sino que también puedo, si quisiera, manejar el color de cada uno de esos elementos. Utilizando esto, porque simplemente tenemos que pensar que son números que van variando frame a frame dependiendo de dónde está el mouse, pero nada más. Entonces, veamos cómo cambia, dependiendo del desplazamiento en X del segundo elipse, cómo cambia el tono, va de un naranja a un verde. Justo como lo tengo con la transparencia se ve un poco menos, pero ahí está más claro. Puedo ver de ese naranja al verde. Y esto, de nuevo, si quisiera, lo puedo combinar dejando el rastro y empezar a dibujar otras cosas. Puedo componer este tipo de cosas. Perdón. Veamos cómo seguimos con esto y qué otras opciones tenemos. Esta es la principal. También tengo la posibilidad de utilizar la posición previa del mouse. Pmouse X y Pmouse Y me devuelven cuál era la posición del mouse en el frame anterior. Esto puede ser útil en el siguiente ejemplo. Vamos a eliminar esto. Vamos a sacar todo. Empezamos de cero. Y acá lo que voy a hacer es pintar un background. Noten que lo estoy haciendo en el setup. Esto lo que significa es que solo le voy a dar un color inicial una vez y luego va a quedar el rastro de todo lo que se mueva ahí. Si yo, por ejemplo, dibujo una línea y le digo que, ¿cómo va a ser esa línea? Va a ser de Pmouse X, Pmouse Y, A, mouse X, mouse Y.
ahora tengo una línea que básicamente está dibujando el recorrido del mouse, trazando una pequeña línea. Esto está compuesto por pequeñas líneas que se van trazando desde la posición previa del mouse a la posición actual del mouse. Son básicamente esa la forma en la que se logra este efecto de dibujo. Hay otras maneras, pero esta es la ideal para dibujar una línea continua. Veamos qué otras más podemos utilizar. Esta es fundamental. Width y height, que son básicamente valores que me devuelven el ancho del lienzo y el alto del lienzo. Es decir, en qué tamaño tiene el canvas en el que estoy trabajando. ¿Para qué es útil esto? Vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a eliminar esto y vamos a dibujar una elipse. Este elipse va a estar, digamos, en la mitad del canvas. Yo quiero que esté ahí y tenga este tamaño, ¿no? 200 píxeles, 200 de X, 200 de Y y 100 píxeles de ancho, 100 píxeles de largo. Como yo tengo este tamaño de canvas, el elipse está en el centro. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio porque quiero ajustar la pantalla y el elemento ya no está en el centro? Yo quisiera uno que, sea cual sea el tamaño del lienzo, esté siempre en el medio. Bueno, podría hacer uso de las variables del sistema. Si yo aquí le pongo, en lugar de un número fijo para su posición en X, le pongo width dividido 2, es decir, sea cual sea el valor de ancho del canvas, dividilo entre 2 y ubicalo ahí. Y altura dividido 2. Sea cual sea la altura del canvas, la divido entre 2 y ubico el elemento ahí. Ahora el elipse siempre va a estar en el medio, no importa el tamaño que tenga el canvas. Si es más chico, si es incluso más grande, siempre va a estar en el centro. Incluso si cambio la altura también, siempre va a estar ubicado en el centro. Porque lo que está haciendo es que está teniendo una posición relativa al ancho y al alto del canvas. Es decir, no está ubicado físicamente en un punto específico, sino que está relativizando su posición en relación al tamaño del canvas. Hasta acá tenemos el repaso de lo que serían las variables del sistema principales y las formas de utilizarlas como de manera más fácil y más rápida para poder enseguida empezar a incorporarlas y generar mayor dinamismo en nuestros programas. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.